sería el título del mensaje en esta mañana: la gran realidad de la iglesia. Cuán importante es que usted y yo, como componentes vivos del cuerpo de Cristo, y digo componentes vivos porque la palabra de Dios en el apóstol Pedro dice que somos piedras vivas para edificar casa espiritual. ¿Cuán importante es entender esto? O sea, el propósito de Dios con cada uno de nosotros, dice la palabra: acercaos a Él, piedra viva. La palabra de Dios declara que Él es la principal piedra del ángulo, por el cual se sostiene el edificio, la casa espiritual. Dice: y vosotros, como piedras vivas, edificaos como casa espiritual. Entonces, si usted y yo esta mañana queremos entender la palabra de Dios, tenemos que saber que para edificar la casa espiritual no tiene que haber nada carnal. Por eso el apóstol Pablo dice: de la carne nada aprovecha. Nada. ¿Cuántos están de acuerdo? Tiene que estar de acuerdo, es la palabra del Señor. El Espíritu vivifica. Dice que los que piensan en las cosas de la carne están edificando lo carnal. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu edifican lo espiritual. En esta mañana, cuán importante es que usted y yo podamos entender la realidad de la iglesia. ¿Sabe que Jesús empezó a explicar realidades para su iglesia, para su amada esposa, ya cuando estuvo en desarrollo de su glorioso y poderoso ministerio? Y en un momento determinado Él se para y dice: vosotros, a su iglesia, sois la luz del mundo. Una tremenda realidad que usted y yo tenemos que saber entender. Cuidado, pero no solamente entender, sino aplicar. Tenemos que formar parte de la manifestación real de lo que Dios ha declarado que somos. Somos la luz del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que alumbramos en medio de las tinieblas, en medio de la mentira. Alumbramos con la verdad de Dios. Alumbramos con la gracia de Dios. Alumbramos con el poder de Dios, con la misericordia de Dios. Hay una manifestación que se ciñe a una realidad. Y cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios pone su corazón en la realidad de Dios, es cuando disfruta la verdadera manifestación de la herencia, como dice Pablo en Colosenses, de la herencia de los santos en luz. Otra realidad que Jesús declaró es que somos la sal de la tierra. Nos damos cuenta cuán importante es la sal. Las cosas serían muy insípidas y muchas cosas no podrían conservarse si no fuese por el poder conservador de la sal y el poder sazonador de la sal.
Y la iglesia tiene que también entender esta realidad. ¿Sabe lo que a veces me viene a la mente? Es que al no entender la realidad, la iglesia se mueve un poquito al antojo de cada uno. Y no estamos entendiendo los principios fundamentales para que la iglesia sea lo que Cristo dijo que seamos. Perdemos el tiempo y en vez de alumbrar y sazonar, estamos trayendo oscuridad y estamos contaminando. Y eso no es ninguna novedad de este siglo, ni del siglo pasado. Porque en los primeros años de la iglesia, del desarrollo de la iglesia, vemos cómo se manifiestan algunas cosas que evidencian que la gente no está entendiendo la realidad de la gran misión de la iglesia para la bendición de la tierra. Si usted coge el libro de los Hechos y lo estudia, ahora lo están estudiando y están disfrutando de una manera hermosa con la pastora en los estudios teológicos que se están dando. Estudia el libro de los Hechos y se dará cuenta de una realidad, de que se necesita saber esperar, confiar en el Señor para recibir la promesa del Señor. Y el capítulo 1 es un tiempo de espera y confianza hasta que llegue el día, el momento en que se cumpla la promesa. Jesús dijo: esperar en Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder. De aquí a pocos días derramaré sobre vosotros mi espíritu. Y ocurrió de que dice la palabra del Señor, présteme atención en esta mañana, estamos hablando de la proyección de la realidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Dice que cuando Jesús subió a los cielos, de una manera milagrosa ascendió, subió y una nube lo recogió. Habían testigos y entre los testigos habían 500 testigos. Y entre los testigos habían ángeles. Y los ángeles tenían un mensaje, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. Y el mensaje era: así como lo veis ir, lo veréis venir. Y se le dio la orden de que esperaran en Jerusalén. Mire, es tremendo, pero ahí ya vemos pequeños detalles de cómo es la gente. Gente que no entiende lo que Dios está demandando, lo que Dios está pidiendo. Porque si 500 testigos ven a Jesús subir, ascender milagrosamente. ¿Cuántos de aquí han visto ascender una persona, subir sin la ayuda de ningún globo, ni ninguna hélice, ni nada? ¿Cuántos han visto aquí? ¿Ninguno? Pues estos 500 testigos lo vieron. Y todos recibieron la orden de esperar. Pero mucha gente no esperó. Estos 500 testigos tuvieron el privilegio de ver una manifestación sobrenatural y poderosa de Dios. Yo puedo pensar y hablar por mí, y a lo mejor después soy el primero en fallar, pero si yo veo eso y yo recibo esa orden, yo no me muevo de donde ha dicho el Señor y espero. Y solamente 120 supieron esperar. Y esperaron, dice la Biblia, perseverando
en oración, en ruego, los hombres y las mujeres rompiendo distinciones. Porque escucha, hermano, qué tremendo es esto. Porque en ese tiempo, en esa cultura, las mujeres no eran más que un cero a la izquierda. Dentro de la cultura hebrea. Porque si usted se da cuenta, cuando habla de los convertidos, hablan de 3,000 varones, 5,000 varones. No hablan nunca de las mujeres. Pero sin embargo, aquí sí hablan de las mujeres. Y le dan su protagonismo. Y le dan su importancia. Estamos en el capítulo 1 de los Hechos. Que perseveraban con los apóstoles, las mujeres unánimes, en ruego, en oración. Y el capítulo 2 dice, y cuando llegó el día, y sabe, estuvieron perseverando 1 día, 2 días, 3 días, 4 días en el aposento alto, 5 días, 6 días, 7 días. Yo me imagino que el primer día, entre los 500, pues, por deciros algo, habría 450 ese primer día en la reunión de oración. El segundo día, pues, 425. El tercer día, 400. Y así hasta que llegó el 10º día. Cuando llegó el 10º día solamente habían 120. Y yo digo, gloria a Dios por los que están en el lugar correcto, en el día correcto y en la hora de Dios. Y en la hora de Dios. Dice que de repente el lugar donde estaba se estremeció, hubo como un terremoto, un viento recio, llenó toda la casa y lenguas de fuego fueron repartidas sobre la cabeza de los 120 y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas, glorificando a Dios. Una manifestación sobrenatural, porque en esos días de la celebración de la fiesta habían judíos prosélitos de todos los lugares, donde habían diferentes lenguajes de Ponto, de Panfilia, de no sé cuántos lugares ahora. Ahí está escrito en el capítulo 2. Se quedaron atónitos y maravillados porque lo estaban viendo hablar en sus propias lenguas de las maravillas de Dios. Pero ahí, hermano, sucedió algo. Y yo quiero que aquí nos paremos para entender la realidad de la iglesia. Algunos piensan que cuando la iglesia recibió el bautismo, el poder de nada, era como meterse en el país de las maravillas. Alicia con el país de las maravillas, Hawái, Bombay. Y lo que sucedió realmente es que la iglesia entendió su realidad, que la iglesia se metió en una tremenda guerra espiritual. Porque era la única manera de desatar a una humanidad que está muerta espiritualmente. Tenían que recibir el bautismo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de poder, para ser revestidos con el poder, no para jugar a ser cristianitos, ni para decir, mira cómo Dios me usa, mira qué bonito tengo el don de profecía, mira qué bonito tengo el don de palabra de ciencia, mira qué bonito tengo el don de lenguas y la interpretación de lenguas, mira que... No, hermano. Poder de Dios para confrontar la realidad de una guerra espiritual. Donde el enemigo, Pablo lo declara por la revelación del Espíritu, que es todo un ejército organizado. Dice, la lucha no es contra carne ni sangre. Efesios capítulo 6.
sino contra principados, príncipes de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas, espíritus inmundos de maldad, organizados para llevar a cabo, para confrontar. Pero la palabra de Dios nos declara que la iglesia en su realidad somos más que vencedores y que no hay nada ni nadie que pueda hacernos frente. Y aquel que entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Hemos sido revestidos con todo el poder de Dios, pero para pelear la batalla de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando le llegó ya el tiempo de partir, él anuncia y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, el Señor Dios juez justo me tiene guardada la corona de la vida, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, a todos los que están viviendo la realidad de la iglesia. ¿Y cómo se manifestó la realidad de esa guerra espiritual? Cuando la iglesia recibió el poder, ¿qué sucedió? Salieron a la calle. Y enseguida, en el capítulo 3, Pedro y Juan subían a la hora novena, la de la oración, cuando vieron a un cojo, un paralítico de nacimiento, que pedía limosna de los que entraban. Cuando este cojo vio a Pedro y a Juan, extendió su mano para pedir. Era lo habitual, lo que él solía hacer. Pero Pedro con Juan le dijo: míranos, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. Y ahí se inició la manifestación del poder dentro de la realidad de la guerra espiritual. Porque el diablo es el que tiene atada a la gente con enfermedad. Porque el diablo es el que tiene cegada a la gente con velos de mentira. Y ahí comienza la manifestación del poder de Dios para la proyección de la realidad de la iglesia, para lo que hemos sido llamados. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y al instante sus piernas se afirmaron, sus tobillos se enderezaron y empezó a saltar y a alabar y entró en el templo, alabando y glorificando a Dios. Pero el enemigo se estuvo quieto. Ahí empezó la manifestación de la guerra espiritual. Enseguida el poder religioso de ese tiempo, dentro de la oscuridad, de la mentira, de la religión, viendo lo que había sucedido, después de la sanidad de este cojo, Pedro habló en el poder del Espíritu Santo. Ya había hablado antes en un primer discurso y 3,000 hombres se añadieron al Evangelio. Y en este segundo discurso, 5,000 varones se entregaron a Cristo. Eso empezó a ser una revolución. Y por todos los lugares se hablaba de estos eventos. Y el sumo sacerdote y los del Sanedrín se enteraron y los llamaron. Y como era tarde, los dejaron encerrados en la cárcel hasta el día siguiente. Estamos en el capítulo 3. Bueno, ahora ya pasamos al capítulo 4. Y empezaron a reclamarle, diciéndole: oiga, ¿con qué potestad y en el nombre de quién ustedes han osado hacer esta cosa, este hecho? Ni tan siquiera querían reconocer que era un beneficio hermoso a un hombre enfermo. Estaban ofendidos. Claro, estaban ofendidos porque por la manifestación del poder de Dios, la gente venía y recibían al Señor. Y cada vez
había más con ellos. Y Pedro se levantó, habló con denuedo en el poder del Espíritu Santo, puesto que hoy se nos interroga en qué nombre y con qué, para que sepan en el nombre de Jesús de Nazaret, el cual ustedes mataron, crucificaron. Él es la principal piedra del ángulo, que vosotros los edificadores la habéis desechado. Pues para que sepan que en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuán importante, queridos hermanos, que entendamos la realidad de la iglesia. Algunos se piensan que cuando nos convertimos estamos de fiesta y que todo va. No, hermanos, estamos en guerra. Pero escuche, qué bonito es estar en guerra sabiendo que todo lo podemos en Cristo, que ser un esclavo sin posibilidad de ser liberado. Usted es libre y es un soldado de Jesucristo, pero tiene que entender la realidad que estamos en medio de una tremenda guerra espiritual y que hay muchos esclavizados, que hay muchos presos injustamente por las mentiras del diablo, y que la misión de la iglesia, la gran misión de la iglesia, es traer libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos, sanar a los enfermos y proclamar el año agradable del Señor. Esa es la gran misión de la iglesia. Esa es la realidad de la iglesia. No escondernos para chismorrear, para hablar, para murmurar, para criticar. Nos estamos poniendo del lado del enemigo, en el lado oscuro, y no alumbramos, y no somos sal, y no estamos en disposición. Yo no sé si usted entiende la realidad de ser soldados que están ahí en primera fila, asumiendo la responsabilidad como siervos de Dios para poner la cara y aún poner la otra mejilla. Porque, escuchen una cosa, el apóstol Pablo lo entendió y él dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para derribar fortalezas. Y a veces nosotros pensamos que hablando bravuconamente y reclamando y reprochando y diciendo vamos a ganar algo, y no ganamos nada. Porque las armas de nuestra milicia es el amor, es la misericordia, es la gracia, es la verdad del Señor. Y tenemos que confrontar en el poder de Dios todas esas mentiras y llegar al punto donde dice la palabra del Señor: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tu enemigo tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y las ascuas de fuego de la verdad de Dios es lo que quema y destruye las mentiras que el diablo mete aquí en la cesera de muchos engañados y muchos seducidos. Y pelear legítimamente las batallas que tenemos por delante, tomando posesión real del reino de Dios y moviéndonos como verdaderos hijos de Dios, alumbrando y sazonando en medio de los lugares donde estamos, donde la verdad de Dios pueda germinar y pueda producir y pueda dar fruto. Estamos en un tiempo francamente importante. Cosas grandes y maravillosas están por venir para la iglesia de Jesucristo. Pero escúcheme, no quiero molestar a nadie, pero esas cosas grandes que vienen de parte de Dios, maravillosas que vienen de parte de Dios, como bendición para la tierra, solamente las van a disfrutar aquellos que entienden la realidad de la iglesia. Aquellos que saben estar en el día correcto, en el momento correcto y en la hora de Dios. Los intimidaron, les amenazaron para que nunca más ni hablasen ni enseñasen más a Jesucristo y a este resucitado.
Y lo echaron por causa del pueblo que estaban allí, pero indignados con la injusticia que estaban haciendo estos hombres. ¿Y qué sucedió? ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Se acobardaron estos hombres? ¿Se escondieron estos hombres? ¿Fueron a sus hermanos? ¿Le comentaron lo que había sucedido? ¿Y qué hizo la iglesia? Oraron. Oye Dios sus amenazas. Y oraron de tal manera, recordando la palabra, las promesas. Y el Espíritu Santo vino y los llenó. Y comenzaron a hablar lenguas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a predicar a Cristo. Y ahora no solamente retuvieron estamos ya en el capítulo 4, 5 nos metemos ahora. No solamente retuvieron a Pedro y a Juan, sino que cogieron a todos los apóstoles. Capítulo 5 estamos. Y los encerraron en una cárcel pública. Dice la palabra en el capítulo 17, en el capítulo 5, verso 19. Mas un ángel del Señor abrió de noche la puerta de la cárcel y sacándolos les dijo: ir a predicar y a enseñar esta vida en el templo. Por la mañana el Sanedrín se habían juntado para decidir lo que iban a hacer con estos hombres. Cuando fueron y abrieron la cárcel, no había nadie. Los alguaciles vinieron, las puertas estaban bien cerradas y bien seguras. Los guardianes estaban en su puesto y vigilando. Y no sabemos lo que ha pasado, pero cuando abrimos ya no estaban allí. ¿Y cuál fue la noticia que les llegó? Están en el templo predicando. Qué hermoso es vivir esta realidad. Me encanta esta realidad. Y cogieron, dice que fueron el jefe de los alguaciles con los alguaciles a cogerlo. Y dice sin violencia, porque el pueblo estaba pendiente y tuvieron miedo de ser apedreados. Y fueron llevados ante el concilio. Cuando llegaron ante el concilio le dijeron: no os insistimos de que no enseñaréis más en ninguna manera en el nombre de Jesús, ni la resurrección de entre los muertos, ni tal. Y Pedro le responde por segunda vez. Se lo dijo en el capítulo 4 y se lo repite en el capítulo 5. No podemos obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dice que se indignaron de tal manera, se enfurecieron de tal manera que decidieron matarlos. Decidieron matarlos. Tenían a todos los apóstoles y decidieron matarlos. Y aquí las palabras sabias de un maestro de la palabra, que todavía no era convertido, pero yo pienso que este hombre se convirtió, aunque la palabra de Dios no lo indica. Gamaliel, que se dice que fue maestro de Pablo. Y de hecho se habla históricamente que Pablo era la persona más indicada para la sucesión de Gamaliel. Pablo estaba en un nivel muy alto y tenía unos privilegios tremendos. Y este hombre, vengan conmigo al capítulo 5, vamos a estar leyendo. En el versículo 33 dice: ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces
levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados, reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que obedecían fueron dispersados. Ahora, el verso 38, importante. Este hombre entendió y remarca una realidad para la iglesia. Y esta realidad para la iglesia, si este hombre, no siendo convertido, la entendió solamente por leer la palabra, cuán interesante es que usted y yo, que tenemos el Espíritu, lo entendamos en esta mañana. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Diga conmigo: no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando en contra de Dios. Cuando no entendemos la realidad de la iglesia, es posible que usted y yo nos encontremos luchando en contra de la propia iglesia de Jesucristo, del propio cuerpo de Jesús. A veces nos sentimos nosotros justicieros de la verdad. Dios no necesita ni su ayuda ni la mía para poner orden en su casa. Y Dios pone y Dios quita. Dios da y Dios quita. Y lo que es de Dios permanece para siempre. Y lo que no es de Dios desaparece. Y usted y yo tenemos que entender esta realidad. Y tenemos que entender que estamos en una guerra. Que no estamos en Hawái, Bombay. Que no estamos en la iglesia para pasarlo bien. Y cuando no nos pasamos bien nos quejamos al Señor. Señor, si tú prometiste, si tú esto. Y dice el Señor: sí, a los que dan fruto. Yo he prometido limpiarlos para que lleven más fruto. A los que no entienden mi realidad y se manifiestan en el poder de mi gloria, simplemente se manifestará las miserias de su estancamiento y de su pobreza espiritual. No otra cosa. Y de hecho en la iglesia pasó. Y el enemigo trajo ataques externos, porque esto era un ataque externo, porque estos no pertenecían a la iglesia, aunque tenían el título de los principales de la religión. Tanto los fariseos como los saduceos formaban el gran concilio, el gran Sanedrín. ¿Y sabe una cosa? El gran Sanedrín al poco tiempo dejó de existir, pero la iglesia hasta los días de hoy permanece. Esta es la gran realidad. Un hombre se levantó en el Sanedrín para descubrir una realidad. Y entonces decidieron dejarlos en libertad. Ahora sí, le dieron
supuestamente su merecido. Los azotaron, le dieron duramente y los dejaron. Y después dice la palabra que ellos se regocijaron por tenerlos por dignos, por padecer por causa del nombre de Cristo. Y hoy no paramos de quejarnos, no paramos de lamentarnos, porque la gente nos dice, porque aquel nos mira. No sé si todavía le dieron algún azote literal. Dice que cuando cogieron a Pablo y a Silas en Filipo, lo azotaron duramente con varas y lo tiraron ahí las cerdas de más adentro. ¿Qué dice la palabra? Se quejaron, se lamentaron. Estaban viviendo la realidad de la iglesia dentro de la guerra espiritual real. Una iglesia malcriada, ñoña, hueca y vacía es la que se queja, se lamenta, donde ve defectos, donde ve todo mal. No están viviendo la realidad. Dice que Pablo y Silas cantaban y alababan al Señor. ¿Entendemos esto? ¿Lo entendemos? Eso sí que era un verdadero problema. Pero ellos cantaban y alababan. ¿Y qué hacían? Provocaban terremotos espirituales. Y es lo que necesitamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. No quejarnos, no lamentarnos, no chismear, no mirar tanto el defecto del hermano, no juzgar tanto. Necesitamos provocar terremotos espirituales. Porque los terremotos espirituales, la gente es restaurada y es sanada y es liberada. Y empiezan los ataques internos. Como los ataques externos no dieron resultados y el enemigo quedó avergonzado y los tuvieron que soltar, entonces en el capítulo 6 empezó otro problema para la iglesia, que las viudas de los griegos se quejaban de la mala repartición y favorecían a las viudas de los judíos. Problemas para entretener, para distraer. Llamaron a los apóstoles: mira que tenemos aquí un lío. ¿No le suena algo este lío? Y siempre que la iglesia se mete en esos líos estúpidos, estamos entretenidos y estamos apartados de nuestra realidad espiritual. Y estamos entreteniéndonos, no estamos vigilando donde viene nuestra verdadera lucha. Y estamos ahí todos mirando la tontería. E incluso distraemos a aquellos que tienen que traer la palabra, a aquellos que tienen que ministrar. Por eso los apóstoles cuando dicen: no, mira, escogieron entre vosotros hombres llenos del Espíritu Santo, sabios, preparados para hacer esto, porque nosotros tenemos que dedicarnos a la palabra y a la oración. Esas son las realidades que tenemos que ver. La iglesia se ha movido siempre. Y si usted y yo no somos capaces, yo doy gracias a Dios por la gente que vive la realidad de la iglesia. Afortunadamente en este lugar mucha gente vive la realidad de la iglesia. Y mucha gente sabe que está en guerra. Y mucha gente es valiente y está batallando. Está peleando con las armas legítimas. Mucha gente. Otro conflicto. Mire,
¿Qué se manifestó en el problema de las viudas? Envidia. Y cuando la envidia se mete en una iglesia, uy, 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 uy. ¿Qué se manifestó en los religiosos del Sanedrín? Envidia. ¿Sabe por qué? Porque dice que cada día aumentaba el número de las iglesias. Y ellos mismos confesaron diciendo: es que estáis llenando de vuestra doctrina Jerusalén. Y estaban enojados y enfermos, enloquecidos por los celos y por la envidia. Ataques externos, ataques internos. Entre medias me he saltado algo que quiero hacer alusión. Y es el caso de Ananías y de Zafira. Dice que la iglesia estaba viviendo una realidad tan hermosa que nadie decía tener nada suyo. Y todo lo entregaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y no había ninguna necesidad en el pueblo y todos tenían abundancia. Así dice la palabra. Muchos, sin que nadie les dijese nada, vendían sus propiedades y la entregaban. Y aquí tenemos a Ananías y Zafira. Estos nos recuerdan aquellos que quieren aparentar, que quieren ser, pero que no están entendiendo la realidad de una verdadera entrega al cuerpo de Cristo. Y dice que fueron y vendieron su heredad. Nadie les pidió que vendieran su heredad. Nadie les exigió que vendieran su heredad. Vendieron su heredad y llegaron y le trajo una parte, la otra se la guardó. Y Pedro, por la inspiración del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo: Ananías, ¿por qué has hecho esto? ¿Acaso te pedimos algo? Pero ahora no me has engañado a mí, has engañado al Espíritu Santo, has engañado a Dios. Y se quedó tieso. Y así con Zafira, cuando llegó después, de los que han sacado el cuerpo de tu marido van a sacar el tuyo, porque tú también eres participante de esta mentira. Y no era tanto Pedro le da la explicación y le dice: no era tuyo, puede habértelo quedado. En otras palabras, nadie te lo pidió, pero ¿para qué te prestas a engaño? Y ahí vemos la realidad, como Dios no permite engaño en su cuerpo, en su iglesia. Y a lo mejor en estos días no puede ser que no sea tan rápido pero bueno, quién sabe cómo Dios puede obrar en cualquier momento. Él es soberano. Pero sí te voy a decir que tarde o temprano lo que no es de Dios es sacado. Necesitamos entender la realidad de la iglesia. Lo necesitamos. Los ataques siempre van a estar, externos o internos. Siempre va a estar bajo la influencia de estos espíritus: envidias, celos, codicia, avaricia. Y el que se presta para ser un instrumento donde un espíritu de envidia lo maneje, la misericordia de Dios actuará el tiempo que la soberanía de Dios tenga. Pero cuando llegue el momento, será cortado. El mismo Sanedrín al poco tiempo dejó de existir. Y la iglesia permanece hasta los días de hoy, después de 2000 y pico de años. Y la iglesia va a permanecer hasta el día de Jesucristo, en el cumplimiento de la promesa, el mismo mensaje que los ángeles dijeron a esos 500 testigos: así como los veis ir, los veréis venir. Hasta ese día que la iglesia verá a Jesús en la nube y seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Esa es la realidad de la iglesia.
Y la iglesia tiene que entender que mientras estemos aquí tenemos que cumplir fielmente nuestra misión. Y nuestra misión es alumbrar y saciar. Esa es nuestra misión. Permitir que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros y Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Como dice en el capítulo 4, porque ¿saben por qué los encerraron? Dice, y viendo que crecían en multitud, dice, porque traían enfermos de otras ciudades y los llevaban allá donde estaba Pedro, y la sombra, donde pasaba la sombra de Pedro, eran sanados. Dice, y milagros, prodigios y señales eran hechos por la mano de los apóstoles, y crecían en gran número. Entonces el concilio se reunió y cogieron a todos los apóstoles y los metieron en la cárcel. Pero el Señor no los dejó ni pasar la noche. Un ángel fue y los sacó. Los guardianes ni se enteraron. La puerta se abrió, la puerta se cerró con seguridad, y cuando se dieron cuenta, los apóstoles estaban predicando el evangelio en el templo. Qué tremendo, qué tremendo. Después, si continuáramos el libro de los Hechos, estaríamos en la historia de Pablo, cuando Pablo tiene ese encuentro real con Dios y empieza a ver la realidad del evangelio, la luz de Dios, porque Dios alumbró y recibió el mensaje: Pablo, Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. A veces, confundidos y engañados, pensando que estamos en la verdad, estamos dispuestos a pelear por lo que no vale la pena. Y Pablo se dio cuenta que estaba peleando equivocadamente. Entonces cambió su mente y su corazón y entendió la realidad de la iglesia y se dispuso para ser un siervo del Señor. Amén. Aleluya. Voy a rogar que suban para arriba.